Se cumplió un nuevo aniversario del anuncio de el proyecto que después se concretó exactamente un mes después, el 20 de noviembre, de la estatización de las AFJP. Y como a nosotros nos gustan ese tipo de efemérides, vamos a hablar con el señor que se le ocurrió esa gran idea, que es Amado Budu. Hola Amado, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Ari? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo anda Budulanje? Arranquemos por lo importante. Bueno, por el creo autobombo. que bien. Esto es más para que le pregunten a los oyentes que a nosotros. Es bueno, esto de estar en el destape el mediodía del domingo. Sí. La verdad que es una experiencia muy linda y poder compartir, además de las cuestiones de las ideas, de la política, un poco de música, de libros. Sí. Realmente estamos muy contentos con algo de hacerlo y me parece que en estos tiempos difíciles compartir ese rastro también es de ida y vuelta. Sí, porque sí, pretendemos que el programa lo hagan parte de los oyentes también. No, a nosotros nos hace muy bien la música, la poesía, todo eso en estos tiempos. Totalmente. Viste que hacemos un fogón todos los días acá, en medio de la primera mañana. Que contó el Tano. Sí. Más de las escuchas que no son todos los días. Claro. Bueno, Amado, te voy a pedir un favor. Ya sé que lo has contado 1000 veces, pero vos lo contás mucho mejor que yo. ¿Podés contar cuando le llevaste la idea de estatizar la CFJP a Cristina? ¿Cómo fue? Sí, la que mejor lo contó fue ella, que está... Claro, está en Sinceramente. Sinceramente. Y bueno, yo era director de ANSES por ese tiempo y vos sabés que te agradezco que me permitas contar esto porque ¿cuál fue la génesis de la idea? Muchos tratan de decir que, ¿te acordás que se decía la caja de ANSES, esa plata la maneja Néstor Kirchner? Sí. Y me pongo de pie cuando digo Néstor Kirchner en estos días. Y la verdad que es un tema que nosotros veníamos masticando, nosotros el equipo de trabajo de ANSES, por el tema jubilatorio, no por el tema que tuviera que ver con los fiscales. Uh-huh. Porque es un hecho poco conocido, pero cuando asumió Néstor Kirchner, al año siguiente fue el primer año que hubo menos jubilados que el año anterior en términos absolutos, no relativos, no como porcentaje de la población. Sí. Es decir, se murieron más jubilados de mujeres y varones que accedieron a la jubilación. Y había un 50% de cobertura, es decir, 5 de cada 10 adultos mayores no tenían cobertura en la Argentina. Uh-huh. Producto de la privatización del año 93 del sistema y el desempleo que había generado ese tipo de medidas, porque, como diría Cristina, todo tiene que ver con todo, y la economía neoliberal que se terminó de consolidar en el gobierno de Menem con las privatizaciones, generó mucho desempleo. Entonces, el problema de acceder a una jubilación se había vuelto realmente muy difícil y veníamos estudiando la posibilidad de un cambio de sistema. Y esto muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Se ve solamente los temas macroeconómicos o de la caja fiscal y no se le presta atención a lo que estaba pasando. Pero yo lo digo, 1 de cada 2 adultos mayores no tenía jubilación en Argentina. Cuando Cristina dijo hasta luego en diciembre del 2015, un 95% de cobertura había en Argentina. Claro. Entonces el recorrido fue muy importante y con el centro en lo previsional. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que las medidas estructurales, salvo que sean una ráfaga como fue el neoliberalismo que arrasó con todo en la época de Menem, donde se privatizó todo hasta las jubilaciones, digo, que no es que se privatizaron las jubilaciones. A cambio de papelitos tomados a valor nominal, cuando valían en el mercado mucho menos que eso. Uh-huh. Y se dieron una serie de circunstancias que permitieron avanzar en esa medida, en un momento tanto que siempre se habla de la correlación de fuerzas, ¿no? Donde el gobierno venía saliendo en la 125, una circunstancia muy difícil. Claro. Y bueno, fue una mañana en Olivos que estuvimos charlando con el entonces jefe de gabinete, que era Sergio Massa, que él organizó la posibilidad de hablar con la presidenta de este tema, y bueno,
son de esos momentos que para uno quedan grabados, ¿no? Porque tener la posibilidad de hablar con el presidente de la Nación de una cosa tan fuerte y sabés que lo tenés que hacer bien, concreto y rápido en esa charla. Y realmente como Argentina es una persona que tiene tanta inteligencia y tanta percepción y tanto de vincular, la expresión que él hace en el libro para mí es extraordinaria, y fue una medida importante en lo económico, en lo político y en lo simbólico, porque realmente creo que las cuestiones estructurales tienen que tener esos tres sentidos, como es algo, a partir de que lo dijo, lo escribió, no lo dijo, sí. Es algo que queda, me parece, para los manuales de ciencia política y también para nuestra historia, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue esa charla? Bueno, ¿te acordás que estaba la crisis del 2008? Sí. Que había comenzado en 2008, una crisis que yo creo que sigue hasta hoy, sacando el tema de la pandemia, ¿no? Porque los únicos que salieron de la crisis de la subprime fueron los banqueros. El resto de las poblaciones del mundo no salió. Y los esfuerzos fueron de los gobiernos para salir, ¿no? Así que cuidado con cómo se sale de la crisis. Hay todo un aprendizaje ahí para charlar algo entendido también. Pero estoy hablando en el mundo, porque acá en Argentina fue bien distinto lo que hizo el gobierno. Pero bueno, yo comencé diciendo en el mundo, no, presidente, el mundo nunca va a ser el mismo con lo que está sucediendo, y a partir de ahí le empecé a narrar y a desplegar algunos gráficos vinculados primero al sistema jubilatorio y después a la gran mentira del sistema de privatización de las jubilaciones, que iba a servir para fomentar un mercado de capitales. Sí. Porque tampoco es un hecho muy conocido. Desde el mismo comienzo, el 50% o más de lo que recibían para administrar la CFJP, que no era plata de la CFJP, porque la plata de la CFJP, no, la plata era de los aportantes. El 50% de ese dinero volvía al Estado como préstamo. Entonces, imagínate lo que era la calecita, ¿no? El Estado recaudaba con la FIP. Se lo daba a la CFJP sin que la CFJP hayan hecho nada. La CFJP cobraba una comisión, se daban vuelta y se lo volvían a dar al Estado a cambio de una tasa de interés. Claro. Cuando uno lo mira a la distancia es muy absurdo, si no fuera casi una cuestión, como le gusta decir a Raúl Zaffaroni, ¿no? Es un sistema organizado como si fuera un delito en sí mismo. Claro. Y esa situación se mantuvo durante 20 años, ¿no? Fue del 2023 hasta el 2008. Claro. Sí, sí. Y bueno, esa charla duró un rato, uno sigue así vuelta algunas preguntas sobre algunas cuestiones y a partir de ahí ya lo hizo llamar a Néstor Kirchner y estuvimos charlando un rato los cuatro sobre la misma idea y bueno, finalmente después de esa reunión se tomó la decisión, tomó la decisión porque las decisiones había que ver cómo se tomaban, ¿no? Y Cristina tenía la última palabra en avanzar por ese camino y muy rápidamente se presentó en tiempos turbulentos en el mundo y en la Argentina. Sí, sí, de hecho recién veíamos acá con Nico que se votó en un mes, o sea, la presentaron. Iba a contar eso, que la votación en el Senado no se fue el 20 o el 21, porque terminó tarde. Claro, fue la noche del 20, o sea, la madrugada del 21. Exactamente, y a los pocos de noviembre, octubre, ¿no? Perdón. De noviembre. De noviembre, y el 4 de diciembre fue la promulgación, o el 5 de diciembre, sí. Y el 1 de enero empezó a funcionar el nuevo sistema, lo cual fue entre las cosas que para mí fue muy interesante, demostramos que se podía hacer una, entre comillas, reforma del Estado sin echar a nadie. Porque viste que la idea de reforma del Estado, impuesta desde los 90, por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial, siempre tiene que ver con que haya menos trabajadores y trabajadores que se llaman empleados, sí, ¿no? Del Estado. Entonces cualquier reforma del Estado es, te doy plata si estás desde el Fondo Monetario o del Banco Mundial.
Y eso, bueno, sabemos bien en Argentina, pero no es una experiencia de la Argentina, fue la política del Congreso de Washington a escala global. Sí. Y Sí. nosotros en la CFJP trabajaban alrededor de 12.000 personas. Y una de las cuestiones que tuvimos mucho cuidado es que ni una de esas personas se quedara sin un puesto de trabajo. Entonces articulamos con distintas reparticiones públicas para que, porque además estaban dispersos por todo el país, para que nadie se quedara sin trabajo. Fue uno de los trabajos, fue una de las tareas muy lindas que tuvo esta recuperación. Y lo otro, que me parece que Argentina es el único país, que vale la pena destacar, es el único país que volvió atrás de esa experiencia, aún con los fracasos que uno ve en Chile, en Bolivia mismo, bueno, en México la tasa de cobertura es bajísima, porque fue una experiencia impuesta desde el Fondo Monetario y del Banco Mundial, que caló en alrededor de 12 o 13 países latinoamericanos, después en otra tanda en los países detrás de la cortina de hierro, que habían sido parte de la ex Unión Soviética, y en algunos países africanos. Ningún país de los llamados centrales avanzó en un tema como la enajenación del sistema público y solidario de jubilaciones y pensiones. Claro, y nosotros fuimos el único que volvió para atrás. Y nosotros fuimos el único que lo revirtió. Exactamente. Vos ves lo que está pasando hoy en Chile, antes de la pandemia estoy hablando, ¿no? Con el fracaso del sistema, o en Bolivia mismo. Y realmente es mucho daño han provocado estos sistemas, porque lo que significan es la apropiación privada de lo común, del patrimonio del acervo de la sociedad, que es ahorro público en este caso, ¿no? Bien, Amado, bueno, cumplida la efeméride, aprovecho que te tenemos en línea, te pregunto un poco cómo ves la situación actual, la situación económica sobre todo, la brecha que se está abriendo con el dólar, las medidas que se están tomando, bueno, un poquito qué mirada, qué pantallazos tenés sobre la situación económica. Mira, analizar la economía en estos tiempos de pandemia se hace complejo, porque el gobierno tiene menos grado de libertad de los que tendrían una situación común. Se tiene que ocupar de sostener algo que en todo el mundo está digamos, la caída no es que Argentina va a caer este año, sino que Brasil va a caer más o menos parecido, Estados Unidos se estima que va a caer un poco más del 8%, México 10,5%. Es decir, que no es cierto que hay una correlación entre no cuidar la vida y entonces si no te preocupas por la vida va a andar bien el sistema económico. Y hay una mentira construida que los números mismos del Fondo Monetario te demuestran que no es real. Ahora, dicho esto, nosotros tenemos un problema adicional, que es la tradición desestabilizadora de algunos grupos y el manejo macroeconómico de variables sensibles para el conjunto de la sociedad de grupos muy concentrados, hablando en concreto del dólar. Porque todo el andamiaje de ordenamiento que se ha ido construyendo durante los años de Néstor y Cristina respecto a cómo se liquidaban las exportaciones, en qué momento, con qué plazos, bueno, Macri lo desarticuló en plumazo y ahora hay que volverlo a construir, pero yendo para atrás. Entonces creo que es una tarea muy compleja que tiene el gobierno, y me parece que está corriendo al alcance el problema, porque hemos visto medio como idas y vueltas también, porque se dice, bueno, es un clásico que haya problemas entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Eso no tendría que llamar la atención a nadie, digamos, no es obvio lo que está pasando. Es lógico por la mirada que tienen que tener cada uno de los actores de los problemas, pero me parece que yo no creo en los programas. A mí me parece extraordinario lo que dijo el presidente Alberto Fernández cuando lo dijo con todas las letras, porque en definitiva un programa que es el plan austral, el plan primavera, la convertibilidad o el megacanje y el blindaje, son trajes a medida, pero a medida de Washington, no de la sociedad argentina. Entonces me parece muy buena la forma de enfocar
el tema. Ahora, yo creo que lo que requiere, digamos, tener el timón del sistema es que quede muy bien claro cuál es el sentido. O sea, me parece que la época de Néstor y Cristina lo que nos dejó claro que la economía son medidas técnicas, pero es mucho más importante el sentido de la que se le pretende dar a la economía. Porque ninguna medida técnica es mágica para resolver este tipo de problemas. Y Amado, ¿cómo sí. estás? Nico Lantos te saluda. Gracias, Nico. Bien. ¿Y qué características debería tener un traje a medida hecho por un sastre argentino pensando en la Argentina? Que piense el 80% en el mercado interno. Porque es cierto que las exportaciones son importantes, pero una cosa es que las exportaciones sean importantes y otra muy distinta del modelo exportador. El modelo exportador es un modelo de salarios bajos, de quita de impuestos a los que más tienen y un Estado chiquitito. O sea, es una especie de preperonismo. Sí. Entonces, cuando uno empieza a escuchar las cuestiones vinculadas a la importancia de las exportaciones y el modelo exportador, hay que ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Claro. Me parece que esa es la característica. Y en concreto, por ejemplo, si hoy o mañana te llamara Alberto o te llamara Martín Guzmán y te dijera, che, mira, estamos en un montón de quilombos, estamos consultando con mucha gente que sabe de economía argentina para ver por dónde seguir y nos gustaría conocer tu opinión. ¿Vos qué sugerirías en este contexto? Dice que los que saben de economía argentina ninguno está, ¿no? Son todos los que están siempre en la tele. Bueno, esos son los que dicen en la tele que son los que saben. Claro, siempre que se sientan la vuelcan, pero porque ahí hay otra, no te voy a contestar lo que me preguntaste, no lo estoy viendo, pero me vino a la cabeza esto que es tan cómico, ¿no? Si no fuera trágico. El problema de la Argentina son los gobiernos populistas, pero resulta que cada vez que se sienta uno que no es entre comillas populista, que genera un daño que no lo puede volver a reparar. Vos tenés Martínez de Oz, Surrull Machinea, Cavallo, Roque Fernández, otra vez Machinea, otra vez Cavallo con Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Stusenegger con De la Rúa, y después tenés Lujón y compañía. Entonces parecía que el problema no son las medidas populistas, ¿no? Claramente. Así que, dicho esto, te diría que para mí, lo dije en el programa de ustedes hace como 4 o 5 meses, las AFJP de hoy son los servicios públicos. Macri ha organizado en la Argentina un sistema de extracción de valor, con 2 canales. El canal financiero con la tasa de interés que lleva todo, y el canal de los costos con las tarifas de los servicios públicos que lleva el otro pedacito. Entonces, siempre hablamos de la importancia que ha tenido esto, el daño que ha hecho en las familias, en las jubiladas y jubilados. Pero ha hecho un daño igual o peor en el entramado productivo argentino. Sí. Nosotros tenemos un sistema diseñado y puesto en marcha por Macri de extracción de valor de la Argentina, no de generación de valor. Nos están exprimiendo. Claro, o sea que eso es lo que hay que revertir con medidas que van a tildar como populistas, pero que son necesarias. Marcan el sentido. Sí. Porque vos no podés tener mercado interno ni de consumo ni de producción con estas tasas de interés y estas tarifas. Claro. Bueno, ojalá vayan por ahí. Amado, te mando un abrazo grande y bueno, te escuchamos el domingo aquí al mediodía en Voodoo Lunch. Muchísimas gracias, Ari, como siempre, Nico, y a todas las oyentas y oyentes, a cuidarse. Abrazo grande. Amado Voodoo con nosotros.